En diversos medios digitales hemos escuchado relatos sobre experiencias cercanas a la muerte, personas que ven una luz al final del túnel, que flotan fuera de su cuerpo o que se reencuentran con seres queridos fallecidos. Pero ¿cómo cambiaría nuestra percepción si te dijera que estas experiencias no son solo historias aisladas, sino parte de un estudio científico de décadas con miles de casos recopilados por una psiquiatra de renombre? Hoy exploraremos las fascinantes investigaciones de la doctora Elizabeth Kubler-Ross y las lecciones que nos dejó sobre la muerte y la vida. Yo soy Albert Celebra, y tú, sin darte cuenta, ya formas parte de la Piedra del Sol Oscuro. Si crees que la realidad tiene secretos ocultos y que lo que vemos es solo una parte del todo, este es tu lugar. Suscríbete al canal en YouTube o sígueme en Spotify, según tu plataforma favorita. Tu apoyo es clave para seguir desentrañando estos enigmas. Deja un like, un comentario, 5 estrellas o simplemente quédate hasta el final del video. Y si ya lo hiciste, de corazón, mil gracias. ¿Qué hay después de la muerte? ¿Es la muerte un final absoluto o es apenas el inicio de algo más? Esta pregunta ha acompañado a la humanidad desde sus primeros días. Pero ¿qué sucede cuando quienes han estado al borde de este umbral regresan para contarlo? Pionera suiza-estadounidense, conocida como la pionera en el estudio de la muerte y el duelo. Su trabajo revolucionó la manera en que entendemos los últimos momentos de la vida. Sin embargo, su decisión de investigar las experiencias cercanas a la muerte no fue bien recibida. Muchos de sus colegas la consideraron excéntrica o incluso fantasiosa, pero ella persistió, convencida de que estas experiencias contenían verdades universales. La doctora Kubler-Ross es ampliamente conocida por desarrollar el modelo de las 5 etapas del duelo que muchas personas atraviesan al enfrentarse a una enfermedad terminal: negación, ira, negociación, depresión y aceptación. Estas etapas no son reglas estrictas, pero reflejan el viaje emocional que todos, de alguna manera, vivimos cuando nos enfrentamos a nuestra mortalidad. Llegamos a un punto en la vida en el que las despedidas se vuelven inevitables. Personas que amamos, familiares cercanos, trascienden a otro plano, dejándonos con un vacío y preguntas sin respuesta. Permíteme compartirte algo personal. He visto partir a 6 de mis seres queridos, y en casi todos esos momentos fui testigo de algo que va más allá de lo terrenal. Experiencias que se parecen demasiado a las historias que hoy quiero contarte. Leer las investigaciones de la doctora Elizabeth Kubler-Ross no solo cambió mi percepción de la muerte, sino que también me hizo reflexionar profundamente. ¿Es esta vida realmente solo una estación en un largo viaje en tren? ¿Son estas vivencias simplemente un consuelo que buscamos ante la pérdida o señales de que algo más nos espera después del último latido? Acompáñame en este viaje hacia lo desconocido y al final, cuéntame en los comentarios qué piensas tú. Uno de los hallazgos más conmovedores de la doctora Kubler-Ross era su convicción de que nadie muere solo. A través de sus innumerables entrevistas y observaciones con pacientes terminales, descubrió que en el momento de la muerte siempre había alguien allí: familiares fallecidos, ángeles guardianes o maestros espirituales. Estas figuras no solo ofrecían consuelo, sino que también acompañaban al paciente en la transición, asegurándose de que no hubiera miedo ni soledad en este instante final. Además, las experiencias relatadas por sus pacientes coincidían en varios puntos clave: una sensación de bienestar absoluto, paz y tranquilidad, y quizá lo más sorprendente, el deseo de no regresar a la vida. Para ellos, ese momento no era aterrador, sino una liberación. Una de las primeras historias que recopiló la doctora Kubler-Ross es la de una joven de 22 años, víctima de un accidente automovilístico. Durante los minutos en que su corazón dejó de latir, ella describió haber sido absorbida por un túnel oscuro, al final del cual había una luz brillante y cálida. La joven afirmó que esta luz no era solo luminosa, sino también consciente. La describió como un abrazo sin palabras, lleno de amor incondicional. Al regresar, aseguró que nunca volvería a temerle a la muerte porque había experimentado la paz absoluta. ¿Cómo puede una experiencia tan breve dejar una huella tan profunda en alguien? ¿Es simplemente un fenómeno neurológico o estamos ante algo más grande?
El segundo caso es el de un hombre de 67 años que sufrió un infarto masivo. Durante los minutos en los que los médicos luchaban por revivirlo, él aseguró haber despertado en un campo verde rodeado de una luz dorada. En este lugar se encontró con su madre, fallecida décadas atrás, y con un hermano que nunca llegó a conocer, ya que murió antes de que él naciera. Ellos estaban ahí para recibirme, decía con lágrimas en los ojos. No me dijeron nada, pero sentí que me estaban esperando, que no estaba solo. Lo curioso es que este hombre nunca supo que había tenido un hermano, hasta que su familia se lo confirmó después del evento. Una tercera historia es quizá la más inquietante. Un niño de 8 años, víctima de un accidente en bicicleta, relató con sorprendente detalle lo que ocurrió en la sala de emergencias mientras los médicos intentaban salvarlo. Yo estaba flotando, decía. Vi cómo el doctor le decía a mi mamá que se calmara. Había una pegatina en la lámpara del quirófano que decía "Keep smiling". Cuando el niño regresó a la conciencia, los médicos quedaron perplejos, porque efectivamente había una pegatina en el lugar que él describía. Un lugar imposible de ver desde su posición en la camilla. ¿Cómo explicamos algo así? Un cerebro que lucha por sobrevivir puede realmente percibir detalles tan específicos desde fuera del cuerpo. Entre las muchas experiencias que la doctora Kübler-Ross recopiló, una de las más conmovedoras es la de una niña de apenas 9 años que enfrentaba la etapa terminal de un cáncer agresivo. Esta pequeña, a pesar de su corta edad, mostraba una madurez y serenidad que impresionaba a todos los que la rodeaban. En sus últimos días, la niña le relató a la doctora Kübler-Ross algo extraordinario. Decía que cada noche, cuando cerraba los ojos, se encontraba en un jardín lleno de luz. No era un sueño, insistía la niña, todo se siente tan real, como si estuviera realmente ahí. En ese lugar, veía a un hombre de aspecto amable y bondadoso, a quien describía como mi ángel guardián. Él la tomaba de la mano y le decía que no tuviera miedo, que todo estaría bien. En una de sus últimas conversaciones, la niña le confesó a la doctora que no quería regresar de ese jardín. Allí no siento dolor y todo es tan hermoso, pero sé que mi mamá no está lista para que me vaya. Él me dijo que debo esperar un poco más, hasta que ella pueda dejarme ir. Cuando la niña finalmente partió, su madre, entre lágrimas, le contó a la doctora que horas antes de su muerte, su hija le había susurrado: "Ya puedo irme, mamá. Él está aquí para llevarme al jardín". En ese instante, su expresión cambió, como si estuviera viendo algo que nadie más podía ver. Una paz indescriptible se reflejó en su rostro y entonces dejó de respirar. Esta niña, a pesar de su corta edad, nos dejó una lección de valentía y aceptación. ¿Qué es ese jardín que describió? ¿Quién era ese ángel que vino por ella? Tal vez nunca lo sepamos con certeza, pero su experiencia nos invita a pensar que, incluso en el final, la muerte puede ser un momento de paz y luz, un regreso a un lugar donde no hay sufrimiento. Las investigaciones de la doctora Kübler-Ross no solo documentaron lo que ocurre en el momento de la muerte, sino también cómo estas experiencias impactan a quienes las viven. Muchas personas regresaron con una profunda transformación. Dejaron de temer a la muerte, desarrollaron un sentido renovado de propósito y descubrieron una conexión más profunda con los demás. Estos cambios no solo afectaron a los pacientes, sino también a sus familias, quienes encontraron consuelo en la posibilidad de que este capítulo no es el final del libro, sino la pausa antes de un nuevo comienzo. En este contexto, uno de los casos más impactantes que la doctora Kübler-Ross documentó fue el de un hombre que, tras sufrir un paro cardíaco, experimentó una experiencia cercana a la muerte. Durante esos momentos, describió haber sido envuelto por una luz cálida y haber sentido una paz indescriptible. Al regresar, afirmó que ya no temía la muerte y que había entendido que su propósito en la vida era amar y ayudar a los demás. Este cambio fue tan profundo que dejó su trabajo como ejecutivo para dedicarse al voluntariado, acompañando a pacientes terminales en sus últimos días. Según él, la experiencia le enseñó que lo más importante no es lo que acumulamos, sino el amor que damos y recibimos. A pesar de las diferencias en edad, contexto y cultura, estas historias comparten elementos en común. La sensación de paz y amor incondicional, la visión de una luz brillante y cálida, encuentros con seres queridos fallecidos y una transformación profunda al regresar, como si hubieran comprendido algo que las palabras no pueden explicar.
Los científicos han tratado de explicar estas experiencias cercanas a la muerte a través de teorías que apuntan a reacciones químicas en el cerebro cuando comienza a quedarse sin oxígeno. Algunos sugieren que las sustancias liberadas en esos momentos podrían causar alucinaciones intensas, pero esto nos lleva a preguntas aún más inquietantes. ¿Pueden estos procesos químicos explicar los detalles tan precisos que muchas personas describen, como encuentros con seres queridos fallecidos o visiones de una luz cálida y envolvente? ¿Es posible que miles de personas alrededor del mundo experimenten las mismas alucinaciones en circunstancias tan distintas? Y lo más intrigante, ¿cómo explicar que estas vivencias suceden incluso cuando no hay signos vitales detectables? ¿Podría ser que la ciencia aún no tiene todas las respuestas o estamos ante algo que trasciende lo físico? Déjame saber tu opinión. ¿Es solo química o hay algo más? A través de sus estudios, la doctora Kübler-Ross nos dejó un mensaje de esperanza. Nadie muere solo. En el momento más incierto, siempre hay alguien que nos espera, ya sea un ser querido que partió antes, un maestro espiritual o incluso un ángel guardián. Sus pacientes no solo describieron esta presencia, sino también la profunda paz y amor que sintieron al ser recibidos. Para ellos, la muerte no era un final trágico, sino un regreso a casa. Y quizá lo más impactante, todos hablan de un deseo de quedarse allí, en ese lugar lleno de luz y amor, donde el sufrimiento no existía. ¿Cómo explicar esta experiencia universal? ¿Es la muerte el fin, o como decía la doctora Kübler-Ross, un nuevo amanecer? La doctora Kübler-Ross dedicó su vida a explorar estas preguntas, pero nunca llegó a dar una respuesta definitiva. Para ella, la muerte no era un final, sino un amanecer, un despertar a algo que nuestra mente humana aún no puede comprender por completo. La doctora Kübler-Ross también observó algo fascinante. En los momentos previos a la muerte, muchos pacientes terminales mostraban una expresión de calma y serenidad, como si hubieran encontrado una respuesta que trasciende lo terrenal. Algunos describían la presencia de seres queridos fallecidos o una luz cálida que los llenaba de paz. Este fenómeno, repetido en miles de casos, nos deja una pregunta. ¿Qué ven ellos que nosotros no podemos comprender? ¿Qué opinas tú? ¿Son estas experiencias una prueba de que existe algo más allá de la vida o son solo ilusiones creadas por un cerebro en crisis? ¿Crees que la muerte es un final o es solo el comienzo de algo más? Quizás la respuesta esté ahí, esperando por nosotros, en el momento en el que crucemos ese umbral. Mientras tanto, el misterio persiste. Decidí hacer este video como una forma de ofrecer una perspectiva diferente a esas sillas vacías que muchos de nosotros vemos en nuestras mesas durante esta temporada navideña. Tal vez estas historias puedan brindarnos un poco de consuelo, o quizás, solo quizás, la esperanza de que quienes ya partieron nos estén esperando en un lugar mejor, lleno de paz y amor. Quiero aprovechar este momento para desearte unas felices fiestas, un cierre de año lleno de gratitud y un comienzo aún mejor, cargado de nuevos sueños y esperanzas. Nos vemos en el siguiente video de La Piedra del Sol Oscuro, si es que el misterio nos lo permite. Yo soy Albert Telebra. Buenas noches.